Les doy mis más sinceras bienvenidas en el nombre de Andrea Escobar, que es nuestra directora ejecutiva, Diego Sánchez, que es el coordinador de innovación, y todo el equipo de innovación que está aquí reunido y que pues hace posible estos espacios. Estos espacios son para ustedes, pensados para ustedes, y nos alegra mucho contar como con su presencia y con su participación. Hemos tenido algunos inconvenientes con algunas personas que están tratando de conectarse, entonces voy a darles un minutico más a dichas personas que me están escribiendo para poder ya empezar. Entonces, les pido por favor a los que llegaron con mucho tiempo, me disculpen, voy a tratar de dar solución pronta a este inconveniente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a las 19 personas que están en este momento conectados y conectadas. Este espacio lo llamamos trabajo colaborativo, un tema bien importante para trabajar en estos momentos. Este espacio es en el marco de la educación que nos une, iniciativa liderada por la Fundación Empresarios por la Educación, pues que dándonos cuenta de que toda esta emergencia nos cogió de desprevenidos, quisimos pensarnos en herramientas y estrategias que les sirvieran a directivos docentes, a padres de familia y cuidadores para enfrentar esto desde el ámbito educativo. Les consolidamos toda una multiplataforma para aportar dichas herramientas. Esta multiplataforma contiene elementos, herramientas e ideas del sector público, diferentes contenidos de algunos de nuestros aliados, incluyendo a la Fundación, y directivos docentes y docentes que se han venido sumando a esta iniciativa, influenciadores y medios. Los invito a que sigan la página de la educación que nos une. Ahí van a encontrar diferentes herramientas separadas en dos categorías. Una dirigida a docentes y directivos docentes bajo el hashtag Amor por Educar, y van a encontrar otra para cuidadores y padres de familia bajo el hashtag Casa y Colegio Un Solo Equipo. Ahí pueden encontrar las herramientas que necesiten divididas en estos dos grandes sectores. Igual, yo sé que muchos de los que son docentes y directivos docentes pues también tienen su rol como papás, entonces ahí también pueden como encontrar esa información. Este espacio llamado trabajo colaborativo el día de hoy, eh, digamos que tiene unos acuerdos. Los acuerdos que tenemos para hoy son los siguientes. Para cuidar el bando de ancha, el ancho de banda, perdón, la idea es poner nuestro micrófono y cámara solo cuando vayamos a hablar. Por medio del chat podemos hacer intervenciones y preguntas durante toda la intervención. Durante la conversación trataremos de recoger algunas de estas intervenciones y no las responderemos al final. Por favor, para participar, iniciar con su nombre, rol, institución educativa u organización a la que pertenecen para que nos vayamos conociendo. Sé que para algunos de ustedes esto ya es repetitivo porque lo hemos trabajado, pero hay algunas personas nuevas, entonces es importante. Vamos a grabar y a consolidar los aprendizajes de esta sesión para quienes no pueden conectarse en vivo, y los invitamos a tener a mano papel y con qué escribir, que les va a dar la oportunidad de reflexionar y participar de lo que conversemos hoy. Estos son algunos de los acuerdos que consideramos que pueden ser útiles para trabajar en este espacio. Me gustaría saber si hay alguien que le gustaría agregar algún acuerdo o alguien que sienta que no puede cumplir alguno de estos acuerdos. Puede escribirlo por el chat.
Listo. Creo que nadie, esos son los acuerdos entonces que tendremos para hoy. Muchísimas gracias. Entonces, para continuar, quiero darle paso a, a María Isabel Valencia. María Isabel es la persona que nos va a estar acompañando hoy. Para mí fue muy gratificante poder contar con su participación y pensé, bueno, ¿qué escribe María Isabel? Y esas son las palabras que se me ocurrieron para describirla. Para mí ella es una profesional comprometida con el liderazgo, con amplia experiencia en la formación de directivos docentes, convencida del poder transformador de la educación y la importancia del ser como centro del aprendizaje. Teníamos para hoy también a Rafael, sin embargo, él tuvo una calamidad doméstica y no nos pudo acompañar, pero María va a estar como recogiendo todo ese trabajo que ha hecho el programa Rectores Líderes Transformadores y el enfoque del trabajo colaborativo. María Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Melissa. Y buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este ratico de conversación sobre trabajo colaborativo. Genial, María. Digamos que lo que vamos a tener hoy es un conversatorio mucho más enfocado en querer entender qué es lo que estamos entendiendo por trabajo colaborativo y cómo lo podemos trabajar como docentes y directivos docentes. Entonces, como les digo, el chat está abierto para que puedan intervenir. Para empezar, María, me gustaría preguntarte o que nos contaras cuál crees tú que es la pertinencia de trabajar colaborativamente en un momento como el que estamos pasando. Pues yo creo que es súper pertinente, pues creo que el momento actual nos llama de la atención de una manera muy fuerte, muy intensa, sobre temas que la sociedad ha venido hablando durante varios años y como que no les paramos bolas, ¿no? Entonces creo que hoy es sumamente valioso pensar en colaborar en vez de competir, porque hoy se hace más evidente pues nuestra realidad de interdependencia, ¿sí? Como todo este paradigma de la autonomía, de la suficiencia, de la competencia, que es del que venimos y en el que estamos hechos, construidos como sujetos la mayoría de nosotros, pues se está moviendo, se está resquebrajando. Realmente en el momento de hoy vivimos, digamos, podemos salir de esta porque nos unimos, porque colaboramos, porque somos solidarios, porque ponemos al ser al frente más que el tener o que el hacer. Entonces yo creo pues que ahí tenemos toda una posibilidad en la colaboración. Me parece que también en los colegios es un momento donde quienes han empezado a trabajar por el camino de la colaboración y han propiciado que este enfoque de trabajo permee sus equipos, pues van a tener seguramente muchas ventajas frente a quienes siguen todavía en ese paradigma jerárquico donde el líder es el que manda, dice cómo se hace y los demás miembros de su equipo son obedientes. Entonces pienso que es un tema bien oportuno. Muchas gracias, María. Me parece que eso es muy importante, pero me gustaría más como que nos contaras a qué se refiere este enfoque del trabajo colaborativo, en qué está basado, esto cómo se gesta. Bueno, digamos que el trabajo colaborativo es una alternativa de liderazgo, entonces es un enfoque, una manera de mirar el liderazgo y de mirar el trabajo con otros, que se distancia del enfoque que ha sido más, digamos que ha sido más persistente en nuestras organizaciones sociales, que es el enfoque jerárquico. Entonces, en el trabajo colaborativo, digamos que más que que domine el poder, es decir, quien es líder, el rector de un colegio o quien ostenta un cargo de poder, pues tiene autoridad para decir qué se hace y cómo se aborda un problema. En este enfoque de trabajo colaborativo, lo que se busca es que todos los miembros, primero que haya participación, que todos quienes hacen parte de un equipo, pues tengan la posibilidad de participar realmente, no solamente diciendo sí señora, sino participando con sus ideas, participando con sus puntos de vista, para lograr estas dos cosas que tú estás mostrando ahí en la diapositiva, que son la apropiación y la alineación. En ese sentido, es un modelo que es horizontal, ¿cierto? Es decir, es una forma de liderar donde se valora o quien lidera necesita
digamos, cuenta con los demás, cuenta con sus colegas que hacen parte del equipo para encontrar como las soluciones a las situaciones que son necesarias atravesar o que se quieren transformar o que son consideradas problemáticas, ¿sí? Entonces, pues eso es todo un cambio de paradigma. Y nos mueve, como decía más temprano, del paradigma del autonomía, todo yo puedo sola, a aún más de interdependencia, ¿cierto? Es decir, para poder ser interdependientes, para poder entender que mi trabajo es más efectivo si lo hago con los otros, que mis ideas pueden potenciarse, que yo puedo hacer sinergias con los otros, pues necesito desarrollar mi propia autonomía, mi propia capacidad de ser responsable, de también rendir cuentas a mis colegas. Entonces se juegan como varios valores y varias cosas que en nuestra manera como acostumbrada y en nuestro, por ejemplo, sistema educativo, pues muchas veces no está tan interiorizado, ¿sí? Entonces, la colaboración, como lo entendemos nosotros en el programa, habla de que todos los actores involucrados en un proceso, en una situación, en la solución de un problema o en el proceso de aprendizaje o en los procesos que se ven en la escuela, para ponerlo en un contexto, pues están apropiados y están alineados, es decir, saben qué es lo que vamos a hacer como equipo y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Distinto a recibir órdenes y obedecer o hacer pedazos de la tarea sin saber cuál es el resultado más grande, ¿cierto? Y entonces este enfoque de trabajo colaborativo pues se basa en esos dos principios de la apropiación y la alineación. Y si me muestra la siguiente, pues podemos hablar de los otros principios también, ¿cierto? Entonces, lograr apropiación y alineación es la base, digamos, del enfoque de trabajo colaborativo. Entonces, apropiación significa que yo siento que esa meta que vamos a lograr o que ese camino que vamos a recorrer para solucionar un problema, por llamarlo de alguna manera, pues es mío, o sea, no es del colegio, no es de la directora o no es del jefe, sino es un proceso que me pertenece, apropiación, lo hago mío. Y esto pasa porque yo he participado en la construcción de la visión que quiero, a donde quiero llegar. Sí, nosotros en RLT hablamos mucho de la importancia de que en las instituciones educativas pues se construyan visiones compartidas, ¿sí? Compartida, no es una visión compartida que el rector o la rectora socializan, sino que se construye con participación de todos los actores de la comunidad educativa. Entonces, en este momento, pues, ¿cómo nos estamos pensando los procesos educativos? ¿Qué es lo central en este momento crítico y coyuntural de la pandemia? Cómo cada institución educativa piensa qué es lo que necesitan los estudiantes y las familias de la escuela, de la comunidad, del resto de actores de la comunidad educativa, y lo piensan juntos, ¿sí? Entonces, apropiarse significa hacer que eso que yo deseo que suceda, esa transformación o ese cambio o esa solución que quiero buscar, pues es mía y no impuesta, o sea, me pertenece. Entonces, todos los miembros de un equipo se apropian. Y la alineación tiene que ver con el cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a cruzar un río y todos podemos, pues sí, necesitamos cruzar el río, tenemos que llegar al otro lado. Puede ser que digamos, tenemos que llegar todos al otro lado vivos, digamos que es un poco también como lo que quisiéramos que pase ahora, que en los colegios pues no falte nadie de la comunidad educativa, que estén todos los niños, que estén todas las familias y todos los profes y todos los directivos, pero ese pasar el río, ¿cómo lo hacemos? Sí, hay mil maneras como personas de pensar en cómo hacemos para pasar el río. Entonces, alinearnos implica estar de acuerdo en la manera en cómo vamos a cruzar el río. Sí, ahí usamos en RLT esta metáfora de que apropiarse es montarse en la barca. Todos juntos estamos en la misma barca. Cuando nos apropiamos, nos montamos en la barca, y cuando nos alineamos, estamos todos remando para el mismo lado. Porque cuando uno rema para un lado y otro para el otro, pues la barca no avanza. Pero si remamos todos para el mismo lado, pues la barca avanza para donde hemos elegido. Entonces, eso es lo que buscamos con el trabajo colaborativo todo el tiempo, generar apropiación y alineación en los miembros de los equipos, ¿sí? Y para eso, entonces está este otro principio que, digamos, contribuye a lograr apropiación y alineación,
esta distinción que también aparece, ustedes están viendo allí, que es contenido y proceso. Entonces, el contenido tiene que ver con los temas que queremos trabajar, con el que quiero transformar, con el... Entonces, supongamos que hoy una pregunta que se están haciendo en los colegios y que están haciendo los directivos y los equipos que están relacionados con el proceso educativo, se preguntan, bueno, ¿cómo es la evaluación hoy en medio de la pandemia? ¿Cómo debería ser? ¿Sí? ¿Tenemos que mantener los altos niveles para las pruebas de estado o necesitamos más bien es valorar el proceso que los chicos están haciendo de manera autónoma y con el apoyo de sus familias? Entonces ese es el contenido de una conversación. Pero ahora, ¿cómo hacemos esa conversación? ¿A través de cuáles mecanismos de comunicación? ¿Vamos a hacer un debate o vamos a escuchar a todas las partes? Todos los profesores van a expresar cuál es su punto de vista para que ampliemos nuestra comprensión, o vamos a escuchar a unos expertos y luego entonces tenemos un diálogo. Eso tiene que ver con el proceso. Muchas veces sucede en nuestras interacciones que los procesos no tan claros y no tan explícitos y que sin reglas claras en el cómo vamos a conversar sobre qué o de qué manera hacen que nos metamos en discusiones acaloradas que no nos permiten escucharlo de fondo, que es el tema, ¿cierto? Entonces terminamos, una persona se sienta en la palabra y habla por horas y da cátedra y regaña a los otros, pues ahí no hay diálogo, ahí no hay conversación. Entonces, cuando estamos buscando que un equipo logre apropiación y alineación, y sobre todo alineación, es muy importante que estén claros estos dos temas. Tener muy claro qué es el contenido que vamos a trabajar específicamente y cómo lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la comunicación que vamos a tener. También es súper importante que esté claro el proceso para desarrollar el plan que vamos a hacer colaborativo para resolver la situación que estamos viviendo. Regálame la siguiente para que veamos las otras dos. Antes de que sigas, María, me gustaría, qué pena interrumpirte. No, El webinar que tuvimos anteriormente hablaba de la comunicación asertiva y creo que tiene mucha relación con esto que estás diciendo en este momento, porque me acuerdo que Ana King, que fue la que nos acompañó, decía, cuando uno está teniendo una conversación, es importante que la conversación que nos una no esté ligada a entender quién tiene la razón o quién gana, sino a construir juntos y a entender a tener en cuenta una nueva visión del mundo que me puede estar comunicando la otra persona. Entonces, digamos que yo encuentro mucha relación con esto que estás diciendo, porque es súper importante que esta comunicación sea en doble vía, que yo de verdad esté dispuesto a escuchar lo que el otro tiene que decir para que se pueda gestar este trabajo colaborativo. Súper chévere, ya te comparto la otra diapositiva. Es súper importante lo que estás diciendo, porque realmente yo creo que la esencia del trabajo colaborativo pues pasa por procesos comunicativos que me permitan cuidar las relaciones, y vamos a ver eso más adelante, aquí cuando hablemos de gana-gana. Otro principio tiene que ver con, decimos en RLT, hacer explícito lo implícito. Entonces nosotros, como en cualquier cultura, tenemos un montón de códigos, de acuerdos que son soterrados, de costumbres, de formas de relacionarnos que se han construido con el tiempo, y pues damos por hecho que es así. Entonces voy a poner aquí un ejemplo bien retador y bien molesto, ¿no? Entonces tenemos el dicho muy instalado de que no hay que patear la lonchera, ¿cierto? Entonces uno al jefe no le revira porque, pues no, ¿cierto? Él es el que manda. Eso es una postura muy desde la lógica jerárquica en las organizaciones, ¿cierto? Entonces si a mí me dice mi jefe tal cosa, pues yo no le reviro. Y bueno, y le hago caso así yo no esté de acuerdo. Y luego a mí, pues si no salió la cosa, yo se los dije, eso no iba a salir, ¿cierto? Porque yo no estaba convencida. En el enfoque de trabajo colaborativo, pues lo que hacemos es explícitos los acuerdos, las formas de relacionamiento, y hacemos explícito también lo que no nos deja, digamos, lo que no compartimos, ¿sí? Porque si queremos que la meta, que el logro, que la transformación sea apropiada por todas, significa que cada una de las partes tiene que estar convencida de que eso hacia donde vamos es algo que a mí o sea, que es mío también. Y entonces, pues si yo no estoy de acuerdo o yo tengo dudas y no las he podido expresar, pues no voy a lograr esa apropiación. Entonces es muy importante hacer explícitas las cosas que por la cultura asumimos como ciertas. Ahí vamos a ver más adelante, pues una herramienta clave del trabajo colaborativo son los acuerdos. Entonces, así como tú lo hiciste
al inicio de esta reunión, ya de tantas reuniones virtuales más o menos está implícito, pues que es mejor apagar el micrófono para que aquí la bulla de la licuadora de mi casa no afecte a los demás, o el señor vendiendo empanadas que va pasando por ahí, pues tampoco me moleste, o apagar la cámara para que mejore el ancho de la banda. Pero es importante hacerlo explícito y preguntar si todos podemos cumplir con eso. Si resulta que yo estoy asistiendo a este lugar desde por allá como nos compartían esta mañana, desde un sitio de ordeño, pues ahí la banda está muy chiquita, allí el acceso a internet es difícil, pues entonces yo no voy a prender mi cámara y tengo que decirlo, cuando yo hable no voy a poder prender mi cámara porque las condiciones de mi internet no sirven. Entonces, digamos que los acuerdos nos ayudan a explicitar ese tipo de cosas, ¿sí? Y el último de los principios, que es sumamente importante y también muy difícil de volver práctico, necesitamos como trabajar en encontrar que es este enfoque del gana-gana. Es decir, en la perspectiva del trabajo colaborativo, a diferencia de las formas jerárquicas de liderazgo, que donde gana el que manda y pierde el que obedece, o donde gana el que ganó el partido, o ganó el año, o quedó en los 10 primeros. Eso está muy instalado en nuestras escuelas, todavía sacamos el listado de los 10 mejores, y entonces felicitación a esos 10 mejores, y los 100 que quedaron detrás, o 200 o 1000, resultó que ellos no ganaron nada, ¿sí? Aquí se trata de que generemos maneras de relacionarnos y de trabajar donde todos ganemos, ¿cierto? Y esto también nos implica un cambio en la manera de entender el mundo, en entender que no todos nos sentimos ganadores con lo mismo, ¿sí? Que hay unas condiciones de satisfacción que son distintas para todos. Y entonces es muy desafiante, sobre todo para quienes lideran equipos, generar acuerdos y generar procesos donde todos los que participan ganan. Y ponerle cuidado al gana-gana, es decir, verificar que todos estemos ganando, pasa por indagar en cuáles valores míos personales pueden estar chocando contra ese valor, digamos, grande, colectivo, del que nos queremos apropiar. Si una cosa que estamos queriendo movilizar va en contra de mis valores personales, pues difícilmente yo me voy a apropiar de ello. Pero entonces, cuando un líder está buscando generar condiciones para el trabajo colaborativo, aplica este enfoque, pues indaga de manera explícita cómo los valores personales están compitiendo o no con, digamos, lo que nos queremos apropiar, ¿sí? Entonces, el enfoque de trabajo colaborativo implica para un líder que esté pensando en estas 4 cosas, en generar apropiación y alineación a través de hacer claro y diferenciado el contenido que vamos a trabajar del proceso, de hacer explícito lo que está implícito, de no dar nada por obvio ni dar nada por hecho, e iniciar los encuentros con su equipo, recordando los acuerdos, poniéndolos así como tú dijiste, validándolos. Si alguien no está de acuerdo, alguien necesita otra cosa, y buscando que todas las partes, digamos, sientan que su propia agenda está siendo honrada con esto que estamos haciendo para todos. No solamente que yo estoy haciendo caso, que esto me toca hacerlo porque la jefe dijo o el jefe dijo, sino porque aquí yo estoy también ganando, ¿no? O sea, mi agenda también está siendo considerada. Entonces, digamos, señor. No, dale, sigue, perdón. No, dale tú. Me parece muy chévere eso, pero digamos que de lo que dices hay algo que me parece difícil de lograr, y es esto como de indagar explícitamente, siendo uno el líder, sobre esos valores o sobre eso personal del otro, teniendo en cuenta que yo como líder puedo estar liderando un equipo de 2 personas, pero también puedo estar liderando un equipo mucho más amplio. ¿Cómo logramos este tipo de cosas cuando o sea, como las personas con las que queremos tener este trabajo colaborativo son muchas? Bueno, pues eso, te cuento que hay unos directivos que son unos maestros. Pues,
Otra cosa que es súper importante de este enfoque es que está centrado en las personas y en las relaciones. Entonces, los líderes, esto no es como una receta mágica, y aquí hay gente en este grupo que seguramente puede darnos ejemplos bien claros de cómo han ido, cómo han ido posicionando este enfoque. Entonces, un enfoque es una manera de ver e implica que de manera gradual se empieza a generar una cultura distinta, ¿cierto? Entonces, pues yo no creo que ningún rector se va a sentar con sus 200 maestros que tienen uno de estos megacolegios a decir aquí todos en una reunión grandotota, no. O sea, digamos, necesitamos ir trabajando de manera progresiva, un poco en el modelo de cascada. Yo he visto ejemplos así de directivos que trabajan con su equipo de gestión o su equipo principal, se alinean, se apropian de lo que quieren y posteriormente ellos empiezan a trabajar con sus distintos equipos de trabajo. Por eso nosotros al principio en el programa hablábamos de armar equipos colaborativos y luego dijimos, no, es permear este enfoque, esta manera de ver en todos los equipos, ¿cierto? Sin embargo, si hay posturas que son, o sea, hay directivos, he visto esto muchas veces, directivos que logran estrategias que les permiten saber dónde están los líos, que tienen procesos de comunicación súper efectivos con su equipo de trabajo más cercano, que les permiten decir, por allá en el grupo de las maestras de preescolar está pasando esto, y puede ser que el rector o la rectora no se encuentran con las maestras de preescolar, pues muy a menudo, pero ha construido unos mecanismos de comunicación en su institución educativa que le permiten darse cuenta que ese problema existe y entonces va y trabaja en términos de lograr apropiación y alineación allá, ¿sí? Entonces, pues sí, no hay una receta mágica, es complejo y a veces hay contradicciones como entre los valores institucionales o lo que queremos como sociedad o como servidores públicos que son los maestros, los directivos docentes y las propias valoraciones personales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de inclusión de todos, por ejemplo, de la diversidad sexual, y yo soy muy católica y entonces para mí eso es un pecado, pues hay una contradicción de valores muy fuertes, ¿cierto? Pero de eso se trata, porque la única manera de lograr alineación es que realmente esas cosas salgan desde un lugar de mucho respeto y de mucha consideración del ser, pues para que seamos capaces de reorganizarnos, ¿sí? No es sencillo, pero es muy posible. Yo puedo decir que he visto a directivos de todo el país trabajando colaborativamente y generando procesos súper valiosos en sus colegios. Digamos que esto también tiene mucha relación un poco con uno de nuestros primeros webinars que hablábamos de cómo generar relaciones y solución de conflictos en la casa por medio de todo el tema dialógico que nos compartía desde comunidades de aprendizaje. Y lo saco a relación porque esos espacios deben tener esa seguridad y esa confianza del otro para participar. O sea, yo tengo que sentirme en un lugar seguro para que este trabajo colaborativo se dé. Muchas gracias, María. Yo quiero en este momento invitar a los participantes, a las 39 personas que tenemos conectadas, a que nos cuenten qué tipo de asuntos creen que hoy se deberían tratar bajo el principio de la apropiación en sus equipos de trabajo. O sea, estamos en un momento, digamos que ya ha pasado un tiempo desde que soltaron todo este asunto de, bueno, nos vamos a tener que estar en cuarentena, los niños no van a poder ir al colegio, todo lo que eso implica, tenemos que trabajar desde la casa y ya hemos tenido como un tiempo en que hemos logrado decantar esa información y empezar a generar acciones. Y me gustaría saber qué piensan ustedes o qué temas creen que sería importante generar apropiación en este momento con sus equipos de trabajo o en sus familias. Sobre qué tema es importante volver a este principio. Entonces les vamos a dar, no sé, 5 minuticos para que lo comenten en el chat. Nos gustaría saber eso que ustedes consideran supremamente importante. Entonces se han venido conectando más personas, entonces ahí los invitamos a que escriban en el chat.
Oscar nos cuenta que uno de los temas sobre los que hay que apropiarse o generar este principio de apropiación es sobre la tecnología vista como un recurso y como un desafío. Gracias. Sí. Mientras otras personas nos escriben, yo quiero aprovechar este comentario de Oscar, además de saludarlo y agradecerle que esté aquí. Cómo todo este tema de decir de un día para otro la escuela deja de ser presencial y pasa a un modo no presencial que está atravesado por las tecnologías de la información y la comunicación. Y este es un tema que, pues primero, construir apropiación en torno a que este es un mecanismo, es decir, que sí o sí nos toca usar otros medios de comunicación, ¿cierto? Que tenemos que utilizar otras maneras para propiciar y facilitar el aprendizaje de los niños y las niñas. Pero en principio, no más lograr comunicación implica ese uso. Esta mañana conversábamos justamente con directivos del norte de Santander, de donde es Oscar, y uno de ellos nos decía, para mí ha sido todo un aprendizaje darme cuenta que mis maestros tienen absolutamente diversos niveles de apropiación de las herramientas y que yo no puedo decir, dar una orden y decir todos vamos a hacerlo de la misma manera porque todos están en momentos distintos del desarrollo de sus competencias TIC, hablando de los maestros, ¿sí? Entonces, la alineación implica que construyamos un cómo que nos sirva a todos o que los líderes apliquen ese liderazgo situacional del que de que hacía un bonito ejemplo este directivo, cuando decía yo con unos rectores, con unos maestros puedo hacer ciertas cosas porque ellos ya tienen desarrolladas sus competencias y antes me dicen cómo, pero con otros me toca ir despacito, me toca ir de la mano, me toca ser muy instruccional, irles diciendo cómo es, porque si no se me revientan. Y esto pasa por el tema de considerar a la persona primero, ¿cierto? Es decir, uy, ¿cómo así? Maestros de colegio y no saben manejar las TICs. Pues sí, es nuestra realidad. Y nos hemos resistido y lo que sea, lo que haya pasado ya pasó. El asunto es qué hacemos con eso ahora. Entonces, la alineación también pasa porque el líder sea capaz de ver en qué lugar está cada uno de los miembros de su equipo, qué apoyos necesita y qué cosas también puede hacer de manera y qué contribuciones puede hacer de manera pues muy autónoma y muy efectiva, ¿sí? Por ahí pasa este tema de considerar a las personas. Y eso tiene mucha relación con el otro comentario que hace Oscar María y habla que es necesario apropiarse del tema de la salud mental y no solamente como directivos docentes, sino también como desde su familia y lo que puede ocurrir cuando no tenemos una buena salud mental al respecto. Claudia nos comenta que ella considera que es importante en el tema de apropiación la importancia de no dar por hecho que los demás tienen los mismos tiempos y recursos con los que nosotros contamos, que tiene mucha relación con eso que decía Oscar, o sea, como que cada persona tiene su individualidad y sus condiciones específicas. Hernando nos comparte que es clave construir primero escenarios de confianza en el grupo. Me gustaría que nos contaras más cómo ves este tema de apropiación. Me parece maravilloso las tres intervenciones de Oscar, Claudia y Hernando porque tocan una cosa esencial del enfoque de trabajo colaborativo y es que se interesa por cuidar las relaciones. Entonces, en un equipo que trabaja colaborativamente, nos interesa tanto lo que queremos lograr, una educación para todos los niños y las niñas, todos tengan o no computador o teléfono, entonces cómo hacemos para llegar a donde ellos, pero también nos interesa la relación con las personas, entonces es ese objetivo, pero no a costa de la salud mental de los maestros, ni a costa de la frágil economía de los papás o de la salud de los papás que tienen que salir al internet del barrio a bajar la tarea para los niños porque el colegio solamente hace cosas virtuales. Y esto que Hernando nombra y también vi que Abraham había hablado de la confianza. Entonces, el trabajo colaborativo implica fortalecer las relaciones desde la confianza, ¿sí? Confiar en el talento del otro, tener altas expectativas de los maestros que aunque estén, digamos, resistentes al cambio tecnológico, motivados y con un buen soporte pueden lograr apropiarse de las herramientas. Altas expectativas de los niños y de su capacidad de aprender de manera autónoma.
altas expectativas de las familias que hacen lo mejor que pueden, ¿sí? Y eso ayuda a la confianza, es decir, ayuda a construir confianza, alta confianza en que quien asume una responsabilidad la va a cumplir, va a honrar ese acuerdo que hace con los demás, ¿sí? Es súper importante crear esas relaciones basadas en la confianza, también para poderme mostrar vulnerable, para poder decir, oiga, profe, yo esto no puedo hacerlo, rector, qué pena, pero yo no tengo ni idea cómo se maneja esa plataforma, yo todavía soy de escribir a mano y tomarle la foto. Pues para yo ser capaz de decir eso, yo necesito estar en un ambiente que sea seguro, donde no voy a ser señalada, donde no me ay, pero qué bruta, cómo le ocurre que a esta altura no sabe. Sí, es decir, el trabajo colaborativo requiere un liderazgo genuino en términos de creer en las personas, de creer en las capacidades y de estar dispuestos a la solidaridad para ayudarles a los otros, ¿cierto? Esto implica pues que haya como el valor de la participación y de la equidad en esa participación, porque también hay escenarios en los que al que es muy bueno en una cosa, entonces se la montan de trabajo y el otro que no es tan bueno pues se relaja. Entonces hay que construir un ejercicio de participación de manera responsable y equitativa. Pero es fundamental la confianza, la posibilidad de tener conversaciones, como nombra Hernando, genuinas, que nos ayuden a irnos alineando y pues poder lograr lo que queremos, ¿sí? Que no sucede de un día para otro, es un proceso, pero sin duda se logra. Gracias, María. Aquí Gerardo hace una intervención. Dice: la apropiación se da de manera individual, lo que no da cabida a la apropiación colectiva. Y me gustaría, Gerardo, si te parece bien, que nos contaras más sobre esa apreciación. Me gustaría entender mejor, me parece complicado entenderlo solo por este medio. ¿A qué te refieres con eso? Porque, pues, mientras Gerardo habla, a ver si lo interpreto bien, porque yo estoy de acuerdo. La apropiación es un ejercicio individual, porque es que yo hago propio algo que estamos pensando todos, ¿cierto? Pero pues la apropiación, solamente soy yo la que me puedo apropiar de esa cosa que estamos asumiendo como meta. No sé si ese sea el... Sí, Gerardo, te escuchamos pasito, pero... Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues lo que pasa es que con la apropiación casi que piensa uno que implica como tomar cosas del otro, ¿no? O sea, uno se apropia cuando toma cosas del otro y a veces lo tomamos también como algo muy egoísta, ¿no? Me apropio de lo mío, pero también me puedo apropiar del otro. Pero lo que yo digo, lo que no deja que esto suceda, lo que estoy diciendo, porque hay siempre bastante lucha por el poder, bien sea desde el saber o desde el poder que da, por ejemplo, el desempeñar algunos cargos dentro del colegio o de ser líderes en algunas áreas del conocimiento, manejar proyectos. O sea, hay una lucha interna también en los colegios del saber o desde la misma evaluación, ya que es un tema de actualidad, que yo veo que hay maestros que en este momento están muy molestos porque perdieron el poder, por ejemplo, de la calificación, de la nota. Entonces, cuando les decimos, no, es que ahorita hay que flexibilizarlo todo, no se preocupe por la nota, dicen, no, yo ya tenía lista la calculadora porque mi calculadora suma. Entonces, como que no prestan atención a estas consideraciones que hay que tener en estos tiempos donde se despertó también, pues por otro lado, la solidaridad y pues el apoyo y la ayuda al otro, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo siento que sí es una tensión, y esto que Gerardo plantea, me alegra mucho saludarte, Gerardo, tiene que ver con no movernos del paradigma de la competencia, ¿cierto? Entonces, y del poder, es decir, lo que Gerardo está planteando en este momento parte de una lógica de relacionamiento basada en la jerarquía. Pues obviamente el maestro tiene todo el poder en el aula y la calificación es su principal arma, y pues si me la quitan yo me siento fuera de base. Y estamos parados en una lógica de la competencia, ¿cierto? De cómo logro mucho haciendo poquito también. Entonces, y logro mucho significa cómo
soy el mejor calificado como maestro, tal. Entonces sí implica un cambio paradigmático, que es lo que en este momento la vida nos está pidiendo. Como lo plantea el Liced, aquí, ¿qué es lo esencial? ¿Cierto? En ese momento, ¿qué es lo esencial en los procesos formativos y educativos? ¿Sí? ¿Dónde quedan nosotros? Pues cuando la vida escolar sigue siendo competitiva, entonces pues lo importante es que yo gane para quedar de primero en la fila o salir más temprano del trabajo, pues ese tipo de cosas dificultan generar una transformación hacia lo colaborativo, porque esto es un tema de cultura organizacional, de cultura institucional, ¿sí? No pasa, no es tampoco una decisión que se imponga y ya, no, desde mañana, dice el rector, mañana ya todos somos colaborativos, no, es un proceso, ¿sí? Y que se sustenta en relaciones más horizontales, donde nosotros tenga un lugar más fuerte, donde donde digamos, potenciemos el horizonte institucional. Yo creo, comparto con Lice esta postura. Hoy es el momento de pensar para dónde es que vamos, qué es lo esencial y valioso en el proceso formativo, qué es lo que nos tiene que preocupar, la nota o el bienestar de los niños, o que tengan comida en la olla, porque en algunas partes el tema está así, de grave, ¿sí? ¿Cómo pensamos en estudiar cuando no hay ni siquiera las cosas básicas, ¿cierto? Y eso parte de una lectura de contexto que nuestros directivos hacen de una manera maravillosa. Lo que en una parte funciona, en otra no, y eso toca leer. Muchas gracias, María. Un pequeño aporte a qué es lo esencial a esa pregunta, que yo creo que lo esencial es la apropiación de la salud mental. Me identifico mucho con esa propuesta porque yo creo que eso nos uniría a todos, a padres de familia, estudiantes, profesores, porque todos estamos atravesando esa tensión que nos ha generado este cambio así tan de repente. La apropiación de la salud mental, yo creo que nos uniría a todos, que alguien lo dijo por ahí. Sí. De acuerdo. Yo creo, Mari, que esto da paso a la siguiente pregunta que tenía para ti, y es ¿qué desafíos podemos encontrarnos al posicionar este enfoque de trabajo colaborativo? O sea, ahorita hablaban de todo el tema de la competencia, para llegar al enfoque colaborativo. ¿Qué otro tipo de obstáculos crees que se pueden manifestar o podríamos encontrar para lograr este enfoque? Bueno, digamos que esto que Gerardo ha planteado como con tanta claridad de formas de relacionamiento que están posicionadas en un lugar más individualista, pues nos dificultan posicionar una manera de trabajar que esté basada en la solidaridad, en la confianza, en el cuidado de las relaciones y de las personas, ¿cierto? Eso es una dificultad. Liderazgos escolares que sean autoritarios, pues no van a sentirse muy amenazados con un estilo de liderazgo basado en el trabajo colaborativo, ¿sí? Porque cuando a mí me gusta tener todo bajo control, cuando yo no siento confianza en lo que mis colaboradores hacen, cuando yo no tengo equipos, sino funcionarios que funcionan, pues es difícil desarrollar esta estrategia. Yo creo que los buenos líderes logran inspirar, generar condiciones para la colaboración, logran ver lo mejor de las personas y ponerlo al servicio de toda la institución educativa, logran traer a la comunidad, a los padres de familia, en este momento los papás no solamente para que ayuden a las tareas de los niños, en Norte de Santander están teniendo experiencias fantásticas de padres de familia que ayudan a repartir las guías, que ayudan con todo el tema de la alimentación en cosas tan básicas que tienen que ver con lo mínimo necesario para poder pasar esta situación dignamente y que todos lleguemos vivos al otro lado del río, ¿no? Entonces, creo que un liderazgo que no crea en esto, que no crea que colaborar es el camino, pues difícilmente va a poder posicionar esto. Y nuestra vieja data de trabajo como basado en el autoritarismo y en la obediencia, ¿no? O sea, si yo tengo el poder, mando, y si yo no lo tengo, obedezco porque el jefe dijo. Eso también dificulta porque tenemos una tradición larguita históricamente pues de vivir así. Sin embargo, el mundo nos está diciendo cambio, cambio y vea, a las buenas o a las malas vamos cambiando. Gracias, María. Digamos que hay una cosa que hemos querido trabajar en estos espacios y que nuestros invitados han sido muy
como muy pertinentes en ese sentido, y es qué herramientas del trabajo colaborativo pueden ser útiles y pertinentes en este momento. ¿Cuáles crees tú que son esas herramientas que nos pueden servir para lograr un trabajo colaborativo, para por lo menos empezar a gestar esa cultura y ese enfoque con nuestros equipos de trabajo? Bueno, digamos que la primera es como comprender estos principios y tratar de que en todas las interacciones que tenemos con los otros, pues los pongamos ahí al frente. Si hay una clara elección por la colaboración. Y hay dos que trabajamos fuertemente en RLT, digamos tres. Una es entender cuál es el problema, ¿no? Que es la primera cosa. Muchas de nuestras dificultades en planear, en ejecutar, es que no estamos de acuerdo en qué es lo que está siendo problemático o cuál es la situación que queremos transformar. Entonces, mientras el profe está pensando en cómo usa la calculadora para evaluar, otro profe está viendo que los niños no tienen comida y el otro está pensando en que tienen muchas horas pegado en el computador, ¿cierto? Entonces, ahí estamos parados en tres problemas o situaciones distintas. Entonces, la primera es ponernos de acuerdo en qué es lo que está siendo problemático, entendido como qué es lo que queremos transformar en nuestra institución educativa, en nuestra escuela, en nuestro contexto, en nuestro grupo, en nuestra familia, porque aplica pues para eso. Lo que yo veo como problemático puede no serlo para mi esposo, para mis hijos. La segunda, que honra esto de hacer explícito lo implícito, es la construcción de acuerdos, que ya en sí misma es súper retadora, pero súper efectiva. Y cuando hablamos de construir acuerdos, estamos hablando de preguntar qué es lo que necesitamos para lograr la interacción de la mejor manera, de la manera más fluida. Y entonces una pregunta por la necesidad individual, ahí está indagando por lo personal, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito tiempo, yo necesito que seamos puntuales, yo necesito que vayamos al grano, yo necesito que me dejen hablar, yo necesito que me dejen expresar esta sensación de opresión en el pecho que no se me quita todos los días, ¿qué pasa? ¿Cierto? Es decir, allí en los acuerdos construimos como llamamos también en RLT el marco de gobernabilidad de los equipos, ¿sí? O sea, que es distinto al reglamento. Pues todos tenemos que trabajar, todos tenemos que cumplir un horario, todos tenemos que cumplir unas cosas que son reglamentarias y que no están como en discusión. ¿Sí? No, que hoy no quiero venir a trabajar, pues no, eso no es el asunto. El asunto de los acuerdos tiene que ver con cómo establecemos nuestras relaciones en el grupo, en términos de todas las cosas que necesitemos, cosas de fondo y cosas de forma, porque es necesario hacer explícitas ambas cosas. De fondo en cuanto a la calidad, en cuanto a cómo el momento, en cómo me siento satisfecho con la tarea, a dónde queremos, de qué características queremos que pasen las cosas, y de forma como cuándo, en qué momento, cuándo se interviene, cuándo no. Entonces, construir acuerdos es una herramienta súper importante para generar esas condiciones de colaboración y pues además porque como humanos que somos nos equivocamos y rompemos los acuerdos, pues tenemos ahí un marco construido por todos, con participación de todos, para volver a decir, no, venga, tenga intervenciones más cortas porque el tiempo es cortico o va al grano, no se enrede por allí, bueno, es decir, un marco que nos diga por dónde caminar y nos podamos como alinear cada vez que nos desalineamos, porque en nuestra naturaleza humana eso es lo que sucede, ¿sí? Queremos que pasen unas cosas, pero pues traemos hábitos y formas de relacionarnos que ya son viejas, entonces rápidamente nos salimos de ahí, para eso nos sirven los acuerdos. Y bueno, hay una herramienta que es, digamos, más exigente como en preparación, que tiene que ver con las reuniones colaborativas, que se basan en hacer explícito lo implícito, en dejar primero en hacer un ejercicio de diseño y preparación previa a la reunión importante, es decir, que le gastamos tiempo a pensar qué es lo que queremos que pase en esta reunión, cuál es el propósito, cuáles son los resultados, quiénes son las personas que deben estar aquí en esa reunión, qué deben traer todos preparado antes, para que cuando vayamos a la reunión sea realmente efectiva y todos participen y pues se haga el ejercicio de la colaboración y esos 4 principios. Creo que es una herramienta que usando las agendas colaborativas que tienen una estructura específica, pues pueden ayudar inclusive a estos encuentros virtuales que ahora son eternos, reuniones larguísimas, donde todo el mundo habla como quiera, pues creo que son una herramienta que es importante. Pero más allá del instrumento que le dé sustento a la reunión, ahí lo importante es considerar que lo primero,
lo primero en nuestras interacciones son las relaciones. Entonces, en el momento de hoy no puede faltar un encuentro con los maestros, con los directivos, docentes, con los padres de familia, con los propios niños, en los que no preguntemos cómo estamos, ¿sí? Cómo llegamos, cómo te sientes hoy. ¿Cómo es? Porque es que aquí, como lo nombraban Oscar y Gerardo, tenemos temas muy fuertes, que es la vida está amenazada, así yo esté aquí muy bien, muy tranquila y sentada, siento que hay alguna amenaza invisible que me puede decir, si salgo a la calle algo me pasa, que mi trabajo puede estar en riesgo. Díganme cuando no hay en la cocina que cocinar, es decir, esa atención de los papás por ir a buscar, los niños la sienten. Entonces, reunirnos preguntándonos cómo estamos, qué necesito soltar, qué puedo hacer, porque puede ser que yo ahorita pueda hacer algo en vez de estar en esa reunión, o si no, cómo puedo participar de manera tranquila. Y lo mismo también irnos preguntando cómo nos vamos, ¿sí? Sí, qué sensación me deja al haber estado aquí, cómo emocionalmente me siento. Creo que parte del ejercicio de cuidar al otro, que por ahí también algún participante planteaba, pasa porque los líderes pues podamos preguntarle a las personas cómo se están sintiendo. Sin ningún tema puede ser más importante, ¿sí? María Isabel. ¿Alguien quiere compartir? ¿Quién habla por ahí? María del Carmen. Ay, María del Carmen, bienvenidísima, señora. Llegó la maestra de trabajo colaborativo. Gracias, estaba atenta a toda la reunión y pues yo quisiera aportar a todo lo que ustedes han dicho con una parte que hemos trabajado en nuestro colegio y compartirles que nosotros en este proceso nos hemos sentido como aplicando todas las herramientas de RLT, porque resulta que cuando nosotros empezamos este problema de la pandemia, nosotros ya llevamos un camino recorrido en nuestro colegio, pero a nosotros también nos causó muchísima angustia, temor, y eso tiene que ver con el comprender el contexto de ese momento, el contexto global, el contexto nacional, el contexto de nuestro colegio y la angustia que pudimos sentir muchos. Entonces, es un entramado de relaciones, porque al nosotros comprender el contexto dentro de un liderazgo que ya tenemos formado en el colegio, no creamos que no sentimos angustia y temor. Entonces, una primera fase que nosotros trabajamos fue eso de cómo nosotros no nos íbamos a dejar invadir por el temor, por la angustia, sino que teníamos que levantarnos, y en eso los maestros todos de Colombia y casi del mundo entero somos mágicos, porque todos respondimos, todos tratamos de buscar soluciones a los problemas, y esa emoción del temor, de la angustia, de la ansiedad y todo eso fue superada. Y yo creo que una parte del liderazgo del magisterio colombiano está como atravesado por esa fuerza, por esa valentía, por esa resiliencia que nosotros tenemos, y entonces hemos entrado es como en una zona de aprendizaje, y en esa zona de aprendizaje trabajamos todo lo que ustedes estaban diciendo ahorita, de cómo aprendemos unos de otros, cómo nos apropiamos de la tecnología, cómo nos alineamos en el trabajo con esa tecnología, unos en niveles, unos más avanzados, otros menos, pero resulta que ese trabajo colaborativo es lo que permite que en determinado momento los que más saben, los que tienen unos saberes muy avanzados, nos comparten a los que no sabemos y nos ayudan a resolver los problemas, para conectarnos con los niños, para utilizar herramientas, todo eso. Y ha sido una zona de aprendizaje y de crecimiento para fortalecernos. Y yo les decía en estos días a los profesores que ese fortalecimiento tiene que ver con lo espiritual. Lo espiritual es diferente a lo religioso, entonces eso espiritual que hay en nosotros, que ustedes hablaban hace un rato,
de las creencias, de los valores. No es solamente porque muchas veces creemos que lo espiritual es lo religioso y no, es ese poder, esa fuerza, esa valentía, ese podernos levantar con un espíritu diferente y transmitir ese espíritu fuerte a los maestros, a los padres de familia, a los niños, porque si yo transmito espiritualmente depresión, tristeza, angustia, eso es lo que van a seguir sintiendo nuestros niños. Entonces nosotros les hemos hecho videos, les hemos hecho títeres, los directivos y los maestros, y les hemos hecho otro tipo de actividades que no solamente son las académicas, y eso nos ha ayudado mucho en este proceso. Entonces ahí está cuando nosotros nos alineamos y nos apropiamos en el Consejo Académico para dar línea a todos nuestros compañeros, y los compañeros hacen unas cosas maravillosas, les mandan unos videos que uno queda, wow, dice, pero mire tan bonito que hizo cómo hizo lo otro y cómo nos compartimos todo. Y de eso es que se trata el trabajo colaborativo, de que nosotros podamos de una manera comunicativa, una manera eficiente. Hace 8 días ustedes también en la conferencia que dieron de la comunicación asertiva hablaban de la comunicación como inclusión, como eso que nosotros podemos hacer para que se amplíe el horizonte, para que se amplíen las propuestas. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como el trabajo colaborativo. Y en este momento, no importa que estemos virtualmente, pero nos estamos colaborando, nos estamos fortaleciendo unos con otros, y sobre todo en este momento es emocionalmente, espiritualmente, porque si nosotros no transmitimos eso, los niños y nuestras niñas, yo les decía a los maestros, se nos van a caer. Tenemos que sostener a las familias, tenemos que mirar sus necesidades y mirar cómo se suplen desde lo gubernamental, desde las ONGs, desde nosotros mismos. A nosotros nos ha tocado dar, por ejemplo, mercados a la gente que no tiene, y por situaciones muy difíciles que han pasado algunas familias de nosotros, pero ahí está ese papel del maestro de ser el sostén, de ser el soporte de nuestros niños y de nuestras familias. Eso era lo que quería decirles. María del Carmen, muchísimas gracias. Yo creo que eso resume bastante bien varias de las conversaciones que hemos tenido en estos espacios, y también nos muestra esa perspectiva que ustedes como líderes que están justo ahí en el cañón, como dice uno, pues están viviendo, están experimentando, y la forma como están logrando salir de esto, aportarle a la sociedad, pero también verlo de una forma distinta y como una oportunidad. Muchísimas gracias. Norberto creo que quiere hablar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Me oyen bien desde Cúcuta? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, yo había hecho un comentario hace un momento de manera escrita en el chat, en el sentido de que, como lo hemos denominado trabajo en casa, es decir, esto obedece, digamos, a algo que no teníamos preparado, ni el antes ni el durante, y no sabemos qué va a pasar el después. En esta emergencia se conjugan muchas cosas, como tienen que ver con la comunicación, una comunicación que tiene que ser asertiva, como ustedes lo manifiestan y lo dijeron en la anterior charla también, una comunicación con respeto, con responsabilidad, donde se rompen todas las metodologías que los maestros ubican en sus clases. O sea, se rompe, digamos, esa forma de aplicar algunas estrategias especiales en el aula para el mejoramiento de aprendizajes. Y también es importante tener en cuenta que en esta emergencia los tiempos son muy flexibles, los tiempos tienen que ser muy recreativos, muy lúdicos, pero también algo académicos. Por eso hay que insistir en que los estudiantes no solamente deben diligenciar contenidos, porque seguramente cuando les llenamos de guías, los llenamos de textos, los llenamos de muchos materiales, ellos no van a sentir esa tranquilidad ni esa paz que necesitan estando en su hogar. Igualmente,
dentro de esa flexibilidad debemos otorgarle confianza a lo que hacen ellos y a lo que hacen con sus padres de familia, porque seguramente están alimentados por ese acompañamiento de los padres. Al mismo tiempo, es importante que reconozcamos el trabajo de los directivos y los docentes, que utilizando todo tipo de herramientas tecnológicas, desde las redes sociales, desde su computador, desde la radio, desde la televisión, hemos recuperado muchos espacios importantes en la transmisión de mucho conocimiento, de mucho esparcimiento, de mucho entretenimiento. Por eso esos estudiantes y esos padres de familia se han apropiado de algo que habían perdido. Por ello, dentro de este ambiente de reflexión, es importante saber que las cosas que se están haciendo están llenas de la mejor disposición del maestro para que puedan llegar a sus estudiantes. Solo estamos esperando que con este cambio que nos ha producido la emergencia económica, social y ecológica en el país y en el mundo, podamos seguramente reevaluar muchos conceptos y muchos criterios que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con la misma integración familiar, con la misma comunicación, con eso que ustedes tanto debaten en cuanto a liderazgo y sobre todo en lo que tiene que ver con trabajo colaborativo. De aquí en adelante yo pienso que hay que compartir más en familia, llámese la entidad como se llame, y cualquiera sea el aliado, tratar de que cada uno dentro de nuestras responsabilidades podamos aportar un poco más y sobre todo que desde el gobierno nacional se pueda atender muchas de estas inquietudes que surgieron en el ambiente de la emergencia. También quiero destacar, hacíamos nosotros unas evaluaciones acá con el equipo de trabajo del área de calidad en el sentido de que cómo sería de importante que el gobierno nacional pudiera tomar en algún momento algunas cifras que no son tampoco alocadas ni son extremadas en cuanto tiene que ver con si a usted, estudiante, el gobierno le compra un equipo de buena calidad y le asigna un servicio de conectividad de internet a ese equipo, un plan de datos importante para el año, y las entidades como el Ministerio de Educación y el Ministerio TIC y todos nuestros aliados logran consolidar una mega plataforma, podríamos estar pensando en una educación diferente sin descuidar la educación personalizada, porque esa no puede perderse de ningún punto de vista. Eso quería yo aportarles a ustedes también, ahora que estamos hablando de trabajo colaborativo. Nosotros seguimos aquí también pendientes de todas las acciones y de todas las políticas del ministerio, compartiendo con nuestros directivos. Hoy se están haciendo entrega de 2.900 computadores para estudiantes y 115 para docentes en las diferentes instituciones educativas que son sujetas de esta focalización para apoyar esta emergencia. Muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes y un abrazo especial. Muchas gracias, Carlos Norberto. Carlos, muchísimas gracias por esa intervención. Definitivamente, como decía María ahorita, el paradigma cambia en términos generales y tenemos que, por ende, buscar soluciones y alternativas distintas. Para respetar sus tiempos, quiero agradecerle a María Isabel por todo. Yo creo que eso de verdad es muy, muy importante y muy pertinente en este momento. Creo que nos sirve mucho a todos para trabajar con nuestros equipos, pero también como para verlo desde la casa. Yo vivo en este momento con mis hermanas y mi mamá y pienso, oiga, cómo el trabajo colaborativo puede gestar una mejor convivencia en este espacio. Y teniendo en cuenta lo que María, la herramienta de reuniones colaborativas que María nos brinda ahorita, me gustaría que por el chat nos contaran cómo se van de este espacio. Ella decía que es muy importante pensar en las personas y en cómo estamos. Entonces el aprendizaje de hoy para estos espacios es ese. Entonces me gustaría que el que quiera participar por el chat diga cómo se va de este espacio en una o dos palabras. María, adelante. Bueno, yo quiero decir que quiero recoger en este momento como una sensación que he tenido todas estas últimas semanas que hemos estado reuniéndonos con los directivos de RLT en varias, o sea, de muchos grupos que han pasado por el programa, y pues lo que siento es un profundo agradecimiento por todos los directivos que están haciendo un trabajo increíble en condiciones, es que me da emoción,
en condiciones pues de unas realidades impresionantes, dolorosas, complejas. Encontramos unos directivos como los que nos están acompañando aquí hoy, que además pues me siento muy honrada de esa presencia, gente fantástica que está haciendo cosas maravillosas. Entonces yo me voy sumamente agradecida porque tengamos maestros como ustedes, como María del Carmen, como Oscar, como Judith, como Ginger, que estaba por ahí, como, no, mejor dicho, sé que por ponerme a nombrar, muchos quedan sin nombrar, pero muy agradecida como ciudadana colombiana por la tarea que están haciendo los maestros de este país. Entonces así me voy ahorita, agradecida. Muchas gracias, María. Aquí tenemos ya varias personas también han escrito agradecidos, oxigenados. Entonces ahí los invito a que nos vayan compartiendo cómo se van. Para finalizar, los quiero volver a invitar a visitar la educación que nos une.co, que es la plataforma donde la Fundación y varios de sus aliados está tratando de brindarles herramientas y consolidando herramientas para ustedes. Tenemos como últimas publicaciones El País de los Muñecos de Trapo, que es una guía que permite crear material pedagógico en las casas. Entonces los invito a que la vean y la visiten. Y tenemos un artículo muy bonito que escribieron algunas docentes y docentes del colegio, de un colegio en Cali, donde cuentan qué están haciendo para pasar de esta cuarentena. Ellos decidieron empezar a escribir. Entonces les invito a leer el artículo Escribir en cuarentena, donde ellos hacen una crónica familiar, personal y escolar de lo que está pasando. Para finalizar, les agradezco sus intervenciones, les agradezco su tiempo y los invito el próximo martes a la misma hora que nos acompañen. Tendremos un espacio para hablar de la evaluación. Muchas gracias, María, por estar aquí. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos quienes estuvieron acá. Chao. Chao.